Bueno, seguimos con los ejercicios de gases de la guía de ejercicios complementarios. Dice que tenemos un balón que tiene 5 litros y que en su interior tiene 2,8 moles de nitrógeno gaseoso a 273 Kelvin. Otro balón de 20 litros contiene oxígeno a 30 grados y 11.400 torr de presión. Luego, los contenidos de ambos balones se transfieren a un recipiente de 50 litros que tiene una temperatura de 298 Kelvin. Lo que vamos a tener que calcular sobre ese sistema es la presión total sobre el último sistema. Después también si el recipiente luego, ¿qué pasa si ese último recipiente se calienta a 35 grados? ¿Sí? Con la presión. Y por último, ¿qué sucede después de que yo le incorpore a ese último recipiente un trozo de hierro de 2,1 gramos? ¿Sí? Entonces, lo que primero tenemos que ver es qué tenemos en cada uno de los recipientes. Tenemos entonces un balón, ¿sí? Un balón que nos dice que, perdón, no se ven ahí, tiene 5 litros y adentro tiene nitrógeno gaseoso. ¿Cuánto? 2,8 mol. Y que esto está a una temperatura de 273 Kelvin. Nos dice que tenemos otro balón bastante más grande, ¿sí? Y que este balón tiene oxígeno. Este oxígeno está a 30 grados, que ya lo vamos a pasar directamente, ¿sí? 273, claro, 303, perdón, Kelvin, y que teníamos 20 litros, ¿sí? Y en este caso teníamos, no nos dice la cantidad de moles, pero nos dice la presión, que teníamos 11.400 torr. Como ya vimos en otros videos, directamente dividimos por 760 y ya vamos a tener la cantidad de atmósferas. Es decir, 15 atmósferas. ¿Está? Con estos datos vamos a poder sacar la cantidad de moles que tenemos de oxígeno. Ya que estamos, lo vamos a hacer. Número de moles, también como hemos visto en los otros videos, es lo mismo que presión por volumen dividido la constante y la temperatura. Entonces esto es igual a 15 atmósferas por 20 litros, ¿sí? Sobre 0,082 sobre la temperatura que dijimos que era de 303 Kelvin. Esto me da un resultado de 12,07 mol. Bien, entonces tenemos 2,8 moles de nitrógeno y 12,07 mol de oxígeno. ¿Sí? Bueno, ahora a este recipiente y este recipiente lo junto en otro balón que tiene 50 litros. ¿Está? Entonces voy a tener un balón que tiene 50 litros, que va a tener entonces adentro nitrógeno y oxígeno, ¿sí? 2,8 mol. Y este otro dijimos 12,07, o podemos poner 12,1, está bien. Y 50 litros. Y dice que este sistema se encuentra a 298 Kelvin. ¿Sí? Lo que nos pregunta entonces, ¿cuál va a ser la presión de este recipiente? Entonces, ¿qué voy a tener después de
incorporar estos dos gases a este recipiente. Bueno, resulta que estos dos van a reaccionar. ¿Sí? Y me van a producir óxido nítrico. Tenemos que balancear, que con un 2 acá arriba queda balanceado. ¿Sí? Y por lo tanto, esto que calculamos en cantidad de moles, ¿sí? No va a ser lo mismo después de haber reaccionado. ¿Sí? Tengo que considerarlo a eso. ¿Sí? Si no, estaría errándole en la cantidad, en la presión a la que llega el sistema. ¿Sí? Porque acá la presión yo la estaría calculando con la suma de estas moles, pero no va a ser lo que yo voy a tener. ¿Está? Entonces, vamos a ver cuál es el reactivo limitante, primero, y en base al reactivo limitante vamos a ver cuánto formamos y cuánto nos queda del reactivo en exceso. Veamos, estequiométricamente llevan la misma cantidad, ¿sí? Y nos dan el doble de óxido nítrico. Claramente el reactivo limitante es este, ¿sí? Este por lo tanto se me va a consumir por completo, no va a quedar nada, y como reaccionan uno a uno, también se me van a consumir de este 2,8 mol, quedándome como resultado 9,3, ¿sí? De reactivo en exceso. Este sería entonces, dijimos, el reactivo en exceso. ¿Sí? Y estas son las moles que me sobran. Y por lo tanto, del óxido nítrico, como se me consumieron 2,8 del reactivo limitante y digamos, estos reaccionan 2 de producto por cada uno de este reactivo, ¿sí? De este lado voy a tener el doble de lo que se me consumió de este. Es decir, ¿sí? Vamos a tener, a ver si no le erramos, 8 por 16, ¿sí? 5,6 mol, ¿sí? Por lo tanto, en este recipiente, ¿qué me va a quedar? Bueno, yo voy a tener nitrógeno, no me va a quedar nada, se va a haber consumido todo. Me va a quedar oxígeno en 9,3 mol y me va a quedar óxido nítrico en 5,6 mol. Es decir, que voy a tener un total de 14,9 mol. Fíjense la diferencia si yo lo hubiese hecho con esta cantidad de moles, ¿sí? Bueno, no hay diferencia. Justo coincide en la cantidad de moles. Pero si hubiese sido diferente la cantidad de moles, ¿sí? Yo hubiese tenido un resultado diferente en la presión. ¿Sí? Acá lo que vamos a ver es que después de haber agregado estos dos gases, ¿sí? Antes de la reacción, ¿sí? Voy a haber tenido la misma presión que después de la reacción. Entonces sucede rápido, ¿no es cierto? La reacción. Pero lo que sí voy a ver es que la presión no va a cambiar. ¿Sí? Puedo verlo a través de eso. Bueno, podemos corroborarlo. Pero es importante saber qué me queda al final. ¿Sí? Bien, vamos a trabajar con esto que es lo correcto. Entonces ahora tenemos que calcular la presión. Para calcular la presión, ¿sí? De la ecuación de los gases, nRT sobre volumen, vamos a tomar en cuenta el número de moles totales, sin distinguir la especie, ¿sí? Por lo que ya hemos visto. Esto por la temperatura que dijimos que en este caso, ¿sí? Ah, no, perdón, estamos en el punto A. La presión en el punto, digamos, en la situación inicial, era de 298, ¿no? Me confundí la consigna. Sobre un volumen de 50 litros, ¿sí? 50 litros. Por lo tanto, la presión en el punto A va a ser de, se ve ahí está, 14,9 por 82 por 298 dividido 50.
Esto me va a dar una presión de 7,28 atmósferas. Bien, esta entonces es la respuesta a la parte A del ejercicio. En la parte B del ejercicio nos dice que calienta a 35 grados y nos pregunta cuál va a ser la presión en ese nuevo sistema. ¿Sí? Fíjense, 298 Kelvin es lo mismo que 25 grados Celsius. Por lo tanto, vamos a estar aumentando la temperatura. ¿Sí? Si aumentamos la temperatura, por ejemplo acá, miremos la ecuación, si aumentamos la temperatura y lo otro queda fijo, no movemos ninguna de las otras tres, ¿sí? Lo único que, lo que podemos observar que va a pasar es que para que se mantenga la igualdad, la presión va a tener que aumentar, ¿sí? Eso es lo que sucede efectivamente. Bien, entonces vamos a calcular esto mismo para el punto B, pero esta vez con número de moles, con la otra temperatura. 14,9 por 0,082 por la temperatura dijimos que va a ser de 35, ¿no? 35 más 2 y 3 son 308. Lo único que cambiamos es esto. Y el volumen sigue siendo el mismo. 50 litros. ¿Sí? Entonces, vamos a tomar en la cálculo el cálculo anterior que teníamos. Nos vamos a ir hasta donde teníamos la temperatura y vamos a poner 308. Ya tenemos que la presión nueva va a ser de 7,50 y podemos redondear a 7,53 atmósferas de presión. ¿Sí? Por lo tanto, y tal como habíamos dicho, la presión pasó de 7,28 a 7,53 tras el aumento de la temperatura de 298 a 308 Kelvin. Por último, veamos qué pasa en el punto C. En el punto C nos dice que a este sistema ahora le van a agregar un trozo de hierro, ¿sí? Un trozo de hierro sólido, ¿no es cierto? Obviamente, de 2,1 gramos. Y nos pregunta, ¿qué va a pasar cuando yo introduzca esa cantidad de hierro ahí dentro? Bueno, lo primero que hay que ver es si hay una reacción o no la hay, ¿sí? Si hay reacción, bueno, voy a tener que, como en el ejemplo anterior, hacer la reacción que corresponda, ver cuánto es el producto que tengo, cuánto es el reactivo en exceso que tengo, en el caso que exista un reactivo limitante, ¿no es cierto? Y en ese caso, a los productos voy a tener que ver cuál de todos esos productos van a ser gases, ¿no? Y si no hay, si no hay ningún tipo de reacción, entonces no va a aportar a la presión, ¿de acuerdo? Bien, entonces, como decíamos, el hierro, ¿sí? En estado sólido, no va a reaccionar con el óxido nítrico presente en el sistema. Por lo tanto, nos van a quedar oxígeno, óxido nítrico, ¿sí? Y hierro. Este está en estado sólido y estos dos son los gases que me producían la presión dentro del sistema. Por lo tanto, la respuesta es que no va a suceder nada, ¿sí? No voy a tener ningún cambio en la presión. ¿De acuerdo? Espero que les haya... Bueno, eso lo tengo que escribir, ¿no? Cuando hagan una respuesta para un examen, no va a suceder nada o no va a haber cambios en la presión. Ustedes lo redactan como más les guste, pero lo dejan y lo remarcan, entonces es más fácil de verlo a la hora de corregir. Bueno, esperemos que haya sido de utilidad.